Hoy es el tercer encuentro de nuestro ciclo Valores de Vida. Flora. No. Y aquí es un día radiante, un día espléndido, para empezar bien la semana. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que yo tomé de la literatura de Musar. La parashá de esta semana se llama Bo. Estamos leyendo el libro de Éxodo, de Sefer Shemot, y yo quiero analizar un tema que sobresale en este contexto, que es el tema del kabot. ¿Le suena esta palabra? Es una palabra muy usada en el vocabulario judío, en el vocabulario hebreo. Es una palabra que resuena mucho, tanto en la literatura como en la vida misma. Kabot. Kabot significa honor, respeto, honra. Así como dice en los 10 mandamientos, honra a tus padres, kabet et abija. Entonces, el kabot es un valor muy importante, es decir, muy sustancial en la tradición judía. El valor, respetar. Pero no respetar en el sentido superficial, digamos, de gestos externos, de cortesía, vamos a decir, sino respeto como una en cuanto a relaciones humanas, consideración en relaciones humanas. ¿De dónde viene esta palabra kabot? Los que saben hebreo saben que kabot está relacionado con kabed, y kabed significa pesado, pesado, denso, y kabot también significa hígado, el hígado. Sí, como un órgano vital, un órgano que permite el flujo de los desechos. Es como que sería un símbolo de los órganos internos en el judaísmo, el kabet, el hígado. Encontramos la palabra kabet, por ejemplo, lo vimos la vez pasada cuando se dice que Dios endureció el corazón del faraón. Endurecer lo tornó pesado. Pero kabot, cuando decimos en hebreo kabot, significa respetar. Ahora, la pregunta que yo me hago y que quería discutir un poco en el día de hoy, era analizar con ustedes, es ¿cómo se puede respetar a alguien que no lo merece? O sea, que no es digno de respeto o de honrerías, etcétera, etcétera. Si bien, o sea, en nuestra sociedad se respeta a mucha gente, o se le da honores por determinados atributos, ya sea de fama, de fortuna, no porque sean merecedores por una conducta ejemplar o lo que sea. Pero vamos a analizar un poco el tema de cómo referirnos a gente que no merece. En esta parashá, la pregunta es, en esta sección, ¿cómo dirigirnos, cómo referirnos a los egipcios, al mismo faraón? Gente o sea, un pueblo que fue un pueblo de torturadores, que nos explotó, que nos sometió a la esclavitud. ¿Son dignos de respeto o pierden un poco el estatus humano, por así decir? ¿O los consideramos bestias salvajes? Hay un lindo midrash, muy, muy interesante. Recuerden que midrash es una leyenda rabínica. Muy, muy bonito el cuento, que dice que cuando los hebreos, los Bnei Israel, los hijos de Israel, atravesaron el mar, perseguidos por los egipcios, de repente cuando los egipcios estaban ahogando, los ángeles en el cielo empezaron a cantar, así, prorrumpieron en júbilo y canto. Se estaban alegrando, el enemigo estaba pereciendo. Entonces Dios los reprende y les dice, ¿cómo es eso?
Dice, ¿mis hijos se están ahogando y ustedes van a cantar? O sea, es algo inconcebible. Según algunos intérpretes, en base a este midrash, en base a esta leyenda, es que nuestra celebración de Pesaj, cuando hacemos la mención de las 10 plagas, sacamos por cada plaga una gota de vino. Extraemos, según Abarbanel, para indicar que la felicidad no es completa. ¿Qué quiere decir? Que para que el pueblo judío pudo salir de Egipto, hubo una muerte de egipcios, que por más que eran nuestros esclavizadores o torturadores, sin embargo, no perdieron su condición de humanos. Son también hijos, Banai, Tobim Bayam, son mis hijos. Y en algún momento, inclusive también hay un poco un reconocimiento a posteriori, hay un reconocimiento de que los egipcios en un momento, en otra época, tuvieron un acto de bondad hacia los judíos. Los dejaron venir, se establecieron, disfrutaron de un periodo de bonanza, etc. O sea, como que tampoco hay que perder de vista también la totalidad. Pero este midrash me parece una perlita, es decir, de humanismo, de respetar aún a quien definitivamente no lo merece. Pero sin embargo el faraón también merece alguna cuota de respeto. Por más que es el malo de la película, sin embargo, el faraón fue el que de alguna forma lo dejó vivir a Moisés. Él podría haber decretado que también desaparezca. En la Biblia, en el Tanaj, habría como que un conflicto una dicotomía entre dos conceptos. Un concepto dice, en el libro de Proverbios, dice, bin polo y veja altismaj. Dice que cuando cae tu enemigo, no te alegres cuando cae tu enemigo. Si tu enemigo se cayó, tuvo una derrota, no te alegres. Porque al final es un ser humano como vos también, como tú. Pero hay otro versículo que dice, Babot reshaim rina. Dice que cuando en la hora de perdición de los malvados, es una hora de júbilo. Hay que alegrarse. ¿En qué quedamos? ¿Nos reímos, nos festejamos o no hacemos nada? Y hay una dicotomía. Las dos cosas, los dos momentos confluyen. Y a veces prevalece más uno y a veces prevalece otro. Depende del momento. Pero las dos enseñanzas están en la tradición. También, es decir, un poco la moral de la historia es que también el enemigo merece una consideración. Y yo quería dividir esta primera presentación, en la parte inicial, un poco en algunas enseñanzas éticas. O sea, ¿qué enseña la tradición, el hasidismo, la Kabbalah sobre lo que significa respetar? Respetar al otro, respetar la otridad del otro, por así decir. Como que el otro es una figura importante que influye en mi propia vida, como dice el filósofo Levinas. La imagen del otro, la cara, el rostro del otro, de alguna forma gravita, o pauta, o estructura mi respuesta. O sea, el hecho de que ustedes estén acá mirándome, de alguna forma me están estableciendo pautas. No es lo mismo hablando solo aquí, que hablando aquí frente a la cámara con ustedes. No se preocupen, no voy a hablar solo. Entonces, hay enseñanzas éticas en el hasidismo y también en la corriente. Hay una corriente que yo la sigo bastante, es decir, me interesa mucho, la he explorado, que se llama la corriente Musar. Musar. M-U-S-A-R. Musar fue una corriente que surgió en el siglo XIX, allá en Polonia, en las yeshivot de Lituania. Israel Salanter, el gran rabino, el afamado rabino Israel Salanter, el énfasis que puso esta escuela es no tanto en el conocimiento, en la teoría,
que es importante, obviamente, en la dialéctica talmúdica, sino el énfasis está en el comportamiento ético, cómo controlar nuestro comportamiento, nuestras virtudes, nuestras cualidades morales. En otras palabras, el ideal sería un perfeccionamiento ético, que es de últimas el desideratum de la Torá. O sea, que el ser humano sea lo más divino posible. En inglés se dice godly, que se parezca más. Entonces, hay enseñanzas éticas del Musar, pero ya que arranca todavía mucho antes, del siglo II, etc., de Pirkei Avot. Yo les voy a traer así, muy resumidamente, tenemos poquito tiempo, en pocos minutos, les quiero traer así flashes de enseñanzas de Avot, de Pirkei Avot, máximas éticas serían, sobre el tema del respeto, del kavod, de la honra, honrar a otros, honrar al otro. Y también les quiero traer algunas conclusiones prácticas, es decir, la parte de halajá, que dice la ley judía con respecto a esto. Hay una parte normativa, que dice que hay cosas que no podemos dejar de hacer. Ya no son consejos, no son máximas teóricas, sino de alguna forma pautan el comportamiento. Con respecto a las reglas de Avot, las máximas de Pirkei Avot, que significa tratado de los padres o de los principios, digo entre paréntesis, es un pequeño librito que tiene 5 capítulos, con un sexto agregado, que es como que fuera una antología de pensamientos. Perdón. Pido una disculpa. Hay gente que quiere entrar. Y yo me olvidé. Pirkei Avot, entonces, el Tratado de los Padres se hizo tan popular. Es como que un pequeño tratado del Talmud. O sea, de la Mishnah sería, que es la base del Talmud. Se hizo tan popular que inclusive ustedes lo van a encontrar en Sidurim, en cualquier Sidur tradicional. Sidur significa libro de oraciones, ritual de oraciones. Y hay un montón de traducciones y de interpretaciones. De hecho, yo mismo escribí un pequeño comentario sobre el Pirkei Avot. No me gusta hacer propaganda de lo que escribo, pero se los comento así al pasar. Hay un libro que yo escribí hace unos años, que se llama Virtudes Capitales, que lo editó Editorial Lumen de Argentina, y está en Amazon, en edición digital también. ¿Qué dice Pirkei Avot? Pirkei Avot son máximas de rabinos, de rabíes, de la época de Hillel y otros. Dice, Eis mejubat a mejabedet abriot. Dice, ¿quién es la persona que merece honras? Aquel que honra a otros. O sea, el tema no es recibir honras, que todo el mundo quiere, obviamente, quiere que se lo aprecie, se lo reconozca, pero en vez de focalizar tus energías en vos mismo, ponelas en el otro, reconoce a otros. Y de esa forma te vas a beneficiar tú también. O sea, que una relación dialéctica. Dice, Eis de Umejubat, ¿quién es el realmente honrado? El que honra a otros. Es decir, cuando la energía se desplaza o se proyecta hacia otros. Pero los sabios nos advierten que perseguir el kavod puede ser adictivo, como la riqueza, ¿no? Perseguir la riqueza. Es decir, de alguna forma te podés enviciar con eso y transformarse en una idea fija, ir atrás del kavod. Dice en otra máxima que aquel que se escapa del kavod, el kavod va atrás de él. O sea, lo importante es escaparte, no tratar de perseguirlo. Se cuenta que un hasid le dice a su rabí, dice,
se quejaba, decía, porque en base a este versículo decía que, en teoría dice, si yo me escapo del cabot, el cabot me persigue. Pero este aquí, que yo me escapo del cabot y el cabot nunca me alcanza. Entonces el rabí le dice, ¿no será que vos estás siempre pendiente mirando atrás de tu hombro para ver si te persigue y por eso no te alcanza? O sea que el cabot puede ser algo que puede atraparte. No te dejes atrapar por ese afán de cabot, ese afán de reconocimiento, que muchas veces ese afán de reconocimiento implica también una falta de autoestima, algún tipo de complejo, ¿no es cierto?, desequilibrio. Estás buscando siempre el reconocimiento externo, la aprobación, el respeto de otros, cuando en realidad lo importante es lo que sería el autorrespeto, que tú te respetes a ti mismo. El cabot atzmi sería respetarte a vos mismo, respetar tu esencia, respetar tu persona. Dice otra enseñanza de Abot que dice, Akiná atababe akabot, mutzi metadamina olam. Dice que la envidia, la codicia y el cabot, o sea, la ambición, el perseguir tu nombre, el agrandar tu nombre, comprometen tu existencia. O sea, te sacan del mundo, te pueden arruinar. Tené cuidado con eso. Que no sea una obsesión, una idea fija. Llegar a ser grande. Y hay otro dicho de Abot, que el honor de tu compañero sea tan grande sea tan importante como el tuyo. Así como vos te preocupás de tu honor, de tu honra, en otras palabras, así como tú te amás a ti mismo, también respetá de la misma manera al otro. Y después hay advertencias sobre cuando uno es desconsiderado o insensible frente al otro. Es decir, le falta el respeto, por así decir. El cabot. Hay un dicho muy fuerte que dice, Amalvin Pnei Javeiró, aquel que avergüenza públicamente a otro, pierde su parte en el mundo venidero. Es decir, se hace pasible de un castigo eterno. Amalvin Pnei Javeiró, aquel que literalmente significa aquel que blanquea la cara del otro. Es decir, al faltarle el respeto, al insultarlo o al rebajarlo frente a otros, o degradarlo, ustedes ven como que la cara se pone lívida, cambia, es decir, pierde la circulación, se blanquea, queda como blanca. Es como si lo estuvieses matando. Es como una especie de asesinato. Entonces, ojo, dice, Ein lo helek, dice, no tiene parte venidera. Y esta es la parte ética, la parte de orientación ética. Yo les traje solamente una selección de 3 o 4 que son las más conocidas, las máximas más citadas, de cómo es importante tomar en cuenta al otro. Actos de deferencia, de cortesía, ser amable, no juzgarlo, no juzgar es una pieza clave, ni ser demasiado crítico. A todos nos gusta criticar al otro, juzgar. Que el otro es demasiado gordo, demasiado flaco, la ropa es así, esa ropa es asá, etcétera, etcétera. Juzgamos conductas. Somos muy rápidos en juzgar a otros. Pero encontramos siempre buenas razones que justifican lo nuestro. Racionalizamos perfectamente. Entonces, nuestros sabios nos advierten, digamos, de ese tipo de, ojo, no quieras agrandarte vos para disminuir al otro. O sea, hay gente que disminuye al otro como para agrandarse uno, sentirse superior. O sea, sentirse superior ya es algo negativo. ¿Saben por qué no debemos juzgar a nadie severamente, o sea, y mucho menos públicamente? Porque todos somos criaturas de Dios.
criaturas, fuimos criados, somos la imagen y semejanza. Y por otra parte, no tenemos mucho derecho a criticar porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Dice, Ein tzadik baaretz asher yaseh tov velo yehetá. Dice, no hay ningún justo sobre la tierra que haga solo el bien y que no peque, que no se desvíe, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver rapidito, aparte de la parte de valores, de filosofía, del respeto, del cabot, quiero ver la parte alágica, qué dice la alajá, cómo pauta, digamos, el comportamiento, qué cosas uno no puede hacer. Por ejemplo, dice la alajá, después si quieren les puedo citar, les puedo mandar las fuentes, dice Gadol Kebot Abriot, dice que el cabot de cada persona, de cada individuo, es lo máximo, es el valor máximo, lo más sagrado. Dice que el cabot abriot es tan importante que uno puede dejar de hacer una mitzvah de la Torá para atender ese honor. Y el caso que se cita en el Talmud es el caso, por ejemplo, de una persona que va a participar del ritual de Pesaj, de la ofrenda pascual, el Zebach Pesaj. Y de repente en el camino se encuentra con un cadáver. Dice la halajá que la persona tiene que ocuparse de enterrar ese cuerpo y postergar el sacrificio de Pesaj, por más importante y central que sea ese ritual, y de hecho lo es. Pero es más importante, lo más importante es que ese cuerpo está muerto, es un cadáver, pero tiene que ser tratado con dignidad. Esa es la palabra kabot, es dignidad. El muerto, también desde la época de la Torá, es decir, otro mandamiento es, por ejemplo, una persona que fue ajusticiada, pasó por pena capital y quedó colgado. Cuanto antes hay que enterrarlo, no puede quedar expuesta esa imagen, por consideración. Esto se llama Kebot Hamet. Hay muchas regulaciones sobre esto, yo le estoy citando la principal, ¿no es cierto?, como titulares. Disculpen que solamente voy a darles los titulares. Si quieren después podemos analizar un poco mejor esto. Después está lo que se llama Kebot Balei Haim, el cabot a los animales, a otros seres vivientes. No podés sentarte a la mesa a comer si no le diste de comer primero a tus animales, a tu perro, a tu gato, lo que sea. Dice la Torá en Devarim, dice que no se puede arar el buey con el buey con el asno. Shor Bejamor y Ahdaf. Porque el buey y el asno tienen fuerzas diferentes. Tienen capacidad de tracción diferente. Entonces uno va a sufrir. El asno va a sufrir. Entonces no podés ejercer no podés torturar al animal. Tenés que tener compasión por el animal. Respeto por su vida. Y también, no solamente por seres vivientes, sino también, fíjense hasta qué punto llega la halajá, que dice que también hay que tener un respeto por cosas inanimadas, que no tienen vida. Por ejemplo, ustedes saben que hay una costumbre en la mesa de Shabbat, cuando se hace el Kiddush, o sea, la oración del vino, y la inauguración del Shabbat en la casa, se cubre la jalá, el pan trenzado, ¿no es cierto?, los dos jalot de la mesa de Shabbat se las cubre para recitar la oración del vino, del Kiddush. Entonces, la explicación que se da siempre es que normalmente la cena debería empezar con la bendición del pan, ¿no es cierto?, el amotzi. Esa es la rutina, esa es la norma. Sin embargo, en deferencia, porque como tenemos la oración del Kiddush, que es el vino, que es importante, destaca la santidad del Shabbat, la jalá queda como que desplazada, pasa a un segundo término, y por eso se la cubre para que la jalá no se sienta avergonzada o disminuida. Fíjense hasta qué punto hay una consideración acerca de la jalá. Hay una historia que dice que una vez alguien fue a visitar a la casa de un
conocido, y de repente, bueno, el dueño de casa va a hacer el kiddush, va a entonar el kiddush, y de repente descubre que la jalá no estaba cubierta, y le empieza a gritar a la esposa, dice, ¿cómo te olvidaste de cubrir la jalá? La dejaste así, no puede ser. Entonces el hombre, el invitado, le dice, pero dígame, tú tienes consideración de la jalá y no tomas en cuenta, no tomas en consideración a tu esposa, el respeto a tu esposa. En otras palabras, es decir, el respeto por las cosas aún inanimadas que no tienen vida. Está también lo que se llama, en cuanto a las leyes de la tzedaká, las leyes de beneficencia o justicia. Por ejemplo, ¿se acuerdan las categorías del Maimónides, que dice que hay categorías o niveles de beneficencia? ¿Y cuál es el más alto? Es decir, cuanto más anónima sea la dádiva, más anónima sea la contribución, más importante es, más relevante es. Es decir, si yo doy, por ejemplo, a alguien con nombre y apellido, yo mismo se lo doy, es algo directo y personal, y eso crea o genera un sentimiento incómodo de la otra persona. Para no avergonzar a nadie, no humillar a nadie, es decir, la tzedaká máxima es la que se realiza cuando el que da no sabe a quién da, y el que recibe sabe quién le dio. O sea, hay unanimidad. Ese es un poco el ideal de la tzedaká, para no, shelole bayesh, como se dice en hebreo, para no avergonzar a nadie, tomar en cuenta su sensibilidad. Y el tema de la jalá, que les mencioné recién, no es que la jalá, no es una consideración por la jalá, por el pan, sino que es una forma de entrenarnos a nosotros, a sensibilizarnos a nosotros, a través del ritual, a través de este tipo de prácticas, para, de alguna forma, concientizarnos, tomar conciencia. Qué importante es cuando nos referimos a los otros, tomar en cuenta su sensibilidad, su reacción. Y por último, a Jarón, está lo que se llama Kevot Orim Umorim, es decir, el respeto, la honra de quienes recibimos una herencia máxima. Una herencia, que somos lo que somos gracias a ellos. Es decir, el Kavot, la honra a nuestros padres, que ya están en la Torá, y a nuestros maestros, de quienes recibimos esa tradición. Por ejemplo, ya eso, de los padres ya están, o sea, cada una de estas cosas requiere todo un tratamiento alágico también. ¿Qué significa? Vendrá después el Talmud a explicar qué significa Kabet et Tabija, qué significa respetar, qué significa honrar a los padres. Significa obedecerlos, significa seguir sus consejos. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Así. Significa que, es decir, lo dejamos abierto a la discusión, pero de hecho yo lo que quería era un poco hacer una reseña de las enseñanzas éticas, tanto en el aspecto de instrucción moral, que ya nos viene del movimiento Musar, como dije al principio, de Salanter, que nos va pautando esto, que dice que aún los egipcios merecen el respeto, merecen la consideración, pasando por los animales, pasando por objetos inanimados, etcétera, etcétera. Y hablamos al final de la tzedaká como Matan Beseter, como dar anónimamente, etcétera. Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta referente al Musar? Sí, claro. Ya. A ver, es que soy estudiante de Musar, entonces yo pienso que mi opinión es que creo que si pusiéramos más en práctica el Musar, lo mismo seríamos mejores personas todos. Sí, estoy de acuerdo contigo. No puedo más que estar de acuerdo contigo. El Musar lo que pone el énfasis, el Musar, es en la práctica. Sí. No es una filosofía. No, es que no lo es. Por ejemplo, ellos dedican, por ejemplo,
hacen trabajo en parejas de estudiantes, donde al finalizar el día, de alguna forma hacen una especie de evaluación. Es decir, qué cosas buenas pasaron hoy, digamos, en relación a otros. ¿En qué fallé también, no? Marcar, por ejemplo, cosas de donde yo no estuve muy a la altura. A mí hay una frase, bueno, que se practicaba mucho en el Musares. Una vela no puede apagar otra vela. Y creo que si eso lo tienes como presente, avanzas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, el Musar, lamentablemente no hay mucho escrito en español del Musar. Pero yo voy a buscar en mis archivos qué es lo que encuentro de Salanter. Por supuesto, las prédicas de él y los escritos están en hebreo. Y hay toda para los que leen inglés, hay un investigador de nuestro tiempo que se especializó en este tema y creó inclusive un instituto, Instituto de Musar, que se llama Alan Morinis. Alan Morinis, o sea que hay un montón de libros que él escribió. Yo lo he seguido desde el principio, digamos así. He asistido a algún tipo de seminarios. Alan Morinis, se llama, sí, donde el énfasis está en la práctica. Buen día. Quería preguntar si todo esto tiene que ver con un poco también reconocernos y tomar conciencia de nuestra finitud. O sea, y tener en cuenta que no podemos ponernos como un peldaño, un escalón más arriba de los otros en función de esto del prejuzgar, y mismo con nosotros mismos. Esta cuestión que hablábamos al principio de respetar a los otros y respetarnos a nosotros mismos también, ¿no? Pensaba como en esto, tomar conciencia de lo finito que somos en esta tierra y que no podemos caer como en las cuestiones de la soberbia o del prejuzgar o del ego. No sé si tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando. Bueno, justamente gracias, Elizabeth. Muy buen aporte el tuyo. Fíjate que todas estas instrucciones, estas enseñanzas, tienen como objetivo, creo, mantener a raya al ego. ¿Entendés? El ego siempre puja por hacernos sobresalir, querer estar por encima de los otros. De alguna forma disimular, tal vez en algunos casos mi inferioridad, inflando ese ego y demostrando que el otro es inferior a mí. Entonces es una jugada del ego. Me hace caer en eso, en denigrar a otro para yo sobresalir. ¿Entendés? Para yo parecer más sabio. Entonces, las enseñanzas y toda la parte alágica es justamente para, de alguna forma, pautarnos y tratar de mantener el yetzer hará, lo que sería el ego, a raya. Así que no tome las riendas del carro. El carro las riendas las tenés que tener tú, tu yo consciente. ¿Entendés? Tú y tu voluntad, tú y tu yo racional. Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? Yo, Vania Villarreal. Ana Vania. Una pregunta, bueno, o sea, sí suena muy bonito y todo. No te vi la imagen. Dale, sí, dime. Pero, ¿qué pasa cuando, pues pareciera que no te hierva la sangre cuando no es recíproco? Vamos, que quizás tú lo haces a los demás, pero los demás no tienen eso por ti. O sea, ¿qué hacer entonces en esos casos? ¿A ti qué te parece?
dependiendo el nivel del autocontrol de enojo que tenga cada quien. ¿Alguna respuesta? Dar ejemplo. ¿Mm? Yo Dar creo que ejemplo. el autocontrol tiene que ver directamente con la autoestima y controlar el enojo y la ira es parte de un trabajo y de una práctica que hay que llevar todos los días adelante y hay que tratar de justamente ser más lento, digamos, en la reacción del enojo y tratar de a poco de ir controlándolo. Somos muy rápidos en el enojo, somos muy rápidos en el prejuicio. Creería como que es esto, ¿no? Yo creo, para lo que dice Vania, que si fuera tan fácil no estaríamos estudiándolo. O sea, que cuando surge naturalmente y cuando es fácil honrar al otro, no habría ni reglas, ni consejos, ni Pirkei Avot, ni nada. Creo justamente que ese es el esfuerzo de control que requiere todo esto, ¿no? Seguir siendo leal a todo esto a pesar del otro. Sí, yo estoy de acuerdo, Graciela, estoy de acuerdo, que, digamos, no necesariamente esto está relacionado con reciprocidad, no tiene que ser recíproco. O sea, yo tengo que actuar de acuerdo a lo que yo entiendo que está bien. Es decir, yo no puedo controlar a la reacción del otro. No puedo controlar la reacción del otro. Yo puedo controlar mi reacción, trabajando yo mi persona, mi ser interior, trabajando sobre mis cualidades, mis virtudes. Pero no puedo controlar sobre la de mi vecino. Les cuento otra historia. Al final, es importante tomar casos paradigmáticos, ¿no? Hay una historia que se cuenta del rabino Abraham Yitzhak Kook. Ya les hablé en otra ocasión sobre el rabino Kook. Fue el primer rabino jefe ashkenazí del Estado de Israel, antes del establecimiento del Estado, en la época del mandato británico. Entonces, él fue el primer rabino jefe, una gran personalidad, un cabalista, un místico, un filósofo, y un gran sionista, amante de Eretz Israel, de la tierra de Israel, en fin. Y se cuenta que él estaba dando una conferencia en Tel Aviv, frente a una audiencia imponente, y vino una persona, un jefe jasídico, que se llamaba Amram Blau, que era el jefe de los Netorei Karta. Era una secta, es una secta antisionista. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en los últimos tiempos, esos jasídicos que van con peyes, etcétera, y que se reúnen con los jefes de Irán, con los ayatolas, porque ellos están contra el Estado de Israel. Ellos sostienen que el Estado de Israel debería haber surgido por el advenimiento del Mesías, y no por seres humanos, como una empresa humana. Entonces ellos se oponen vehementemente al Estado de Israel. Entonces si Amram Blau, una personalidad, un jefe de Netorei Karta, de este grupo marginal, pero es muy visible, le empezó a gritar a este Rav Kook, interrumpiendo la conferencia, ¿no es cierto?, públicamente, diciéndole los epítetos más terribles, ¿no es cierto?, porque para ellos el Estado de Israel es como una encarnación diabólica. No estoy exagerando. Entonces, los asistentes del lugar, del acto, llamaron a la policía, los guardias que estaban afuera, que eran los guardias británicos. Recuerden, no había todavía Estado. Vienen los guardias ingleses y lo van a sacar afuera, lo van a detener. Entonces Rav Kook se baja del podio y se dirige a los guardias y les dicen, por favor, déjenlo, no lo detengan. Dice, yo no voy a poder seguir mi conferencia
hasta tanto ustedes lo liberen. Y efectivamente lo liberaron y el hombre siguió su camino. Esto fue un hecho muy marcante. Hay otras historias de Rav Kook en este mismo tenor, digamos, donde él pudo responder como un mensch, ¿entendés? Como un ser iluminado, es decir, que actuando de acuerdo a estos principios, a estas categorías, o sea, no le respondió, no le retrucó, no le pagó con la misma moneda. A este hombre, ustedes me van a decir, ¿este hombre se merecía que lo detengan, que lo echen a patadas? Sí, definitivamente. Estaba insultando a quien representaba la tradición de Israel, en un estado que todavía ni siquiera estaba constituido. Una personalidad de relieve mundial. Pero Rav Kook no cayó, no bajó de su nivel. ¿Entendés? Eso responde a lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? De no responder con la misma moneda. Rabino, entonces, Elizabeth, entonces, hola, entonces la importancia no es tanto las personas, sino cómo respondemos nosotros. Al final de cuentas siempre es cómo respondemos nosotros. Porque es la única variable que podemos controlar. O sea, yo puedo controlar mis variables. Cómo yo voy a reaccionar. Si yo me voy a calentar o no. Es decir, cómo voy a hablar, cómo voy a responder, cómo me voy a dirigir, etcétera, etcétera. No puedo responder por otros. Entonces, el énfasis del Cabot está en, primero, repitiendo lo que dijimos, resumiendo un poco lo que dijimos del principio. Primero, el Cabot a uno mismo. El Cabot a tu persona. El Cabot a los demás. El Cabot a tus amigos. Y el Cabot a quienes no lo son tanto. El Cabot a todas las criaturas y criaturas. Es decir, el Cabot universal. El respeto por la dignidad humana. Fíjate, si esa categoría prevaleciese hoy en día, ¿cuán diferente sería el mundo? Fíjate vos que ahora, en el siglo XXI, se está hablando de ajustar la legislación para preservar la dignidad humana. Llámense derechos humanos, llámense como quieran llamarlo, la dignidad humana. Es todo un concepto. Tema de debates, tema de consideraciones de legislación en diferentes países. Hay países en este mundo que no tienen noción de qué estamos hablando. El concepto de Cabot no existe. Entre los árabes, por ejemplo, hay una costumbre de la muerte de honor. Se utiliza el Cabot también. Por ejemplo, cuando matan a una chica, a una mujer, porque desobedeció las normas familiares, o se desvió, hizo lo que quiso. Entonces, los propios hermanos, la propia familia, va a atentar contra ella. ¿Por qué? Porque ella comprometió el honor de la familia. El honor de la familia. Puso en juego el Cabot de la familia. Porque tuvo una relación que no era de la aprobación de sus mayores. O sea, se utiliza este concepto de Cabot de una forma absurda. Pero prevaleciente, aún hoy, mientras estamos hablando, todo eso se practica. Rabino, Adelante, na vida comunitária judaica, no ativismo congregacional, é ótimo exercício para se desenvolver a capacidade de Cabot, ou não? Por favor, Janet, no me hagas hablar. Dime, só queria lembrar. Olha, ótimo. Quem quer desenvolver essa capacidade precisa se envolver na vida comunitária judaica.
Bueno, mira, cualquier comunidad, ya sea judaica o no judaica, Sim, cualquier comunidad es un espacio en donde se ponen en tela de juego todos estos valores. sim, Donde hay gente, por ejemplo, que está lo que se llama la persona que busca a toda costa el cabot, que se muere por el cabot, que su nombre figure, la figuración, ¿no es cierto? Y que esté en primera plana. e destrói os outros. Y tenés gente que colabora en la comunidad con mucha pasión, con mucho idealismo, que dedica mucho tiempo, con amor, porque de últimas estamos hablando de amor aquí. Amor a una causa, amor a ideales, y lo hace altruísticamente, sin ninguna aspiración de cabot. Ese es el ideal, obviamente. Entonces tenés aquellos que van a perseguir el cabot, y el cabot nunca los alcanza, y tenés gente que se entrega a la comunidad, de corazón, se entrega. Pero es un campo, yo estoy de acuerdo contigo, Janet, que la comunidad, el trabajo comunitario es un espacio de aprendizaje, de entrenamiento, Muito, de training, ¿entendés? Muy. Un espacio de training, donde uno realmente aprende a alternar, aprender a lidiar con gente fácil y gente difícil. muito. Tenés que lidiar con gente difícil. Posso fazer mais um comentário? Lógico. O que me incomoda um pouco no meio judaico, por que eu falei no meio judaico? Porque o judaísmo, acho que é a religião que mais se detém no estudo dessas qualidades que estão explícitos nas nossas leis. Então, estudamos, discutimos, conhecemos as leis, não precisa ser intrínseco nosso, porque tem as leis. E, no entanto, no meio judaico, assim mesmo, tem tanta dificuldade de colocar em prática esse tipo de coisa. Agora, você está há 1 hora falando de kavod. É rara a religião que se detém assim sobre essas questões éticas. No entanto, na prática, nós temos a mesma dificuldade, como se nunca tivéssemos escutado falar dessas coisas. É isso. Bueno, sí, es cierto. O sea que hay una disparidad, pero no por ser un espacio judaico. Pasa en en las mejores comunidades del mundo. Mas como é a nossa comunidade... Janet, Viri, en todos esos ¿quieres lugares, sentarte acá? tem uma disparidade entre a prédica moral, ¿okay? Y a práctica del día a día. Eso pasa en las comunidades cristianas, las comunidades budistas, en las comunidades, lo que quieras. No somos la excepción. No. Yo entiendo que eso ocurre en cada comunidad humana. El problema del cabot es un tema universal. Nosotros como judíos estoy de acuerdo contigo, que deberíamos ser más atentos o más sintonizados a esas enseñanzas. Y nosotros los rabinos tenemos una obligación especial también en transmitir ese valor. Y sobre todo, tanto en la parte teórica, en la enseñanza, como también en la práctica. Así como, salvando las distancias, Rav Kook, ese gesto de Rav Kook fue más importante que 18 libros que él pudo haber escrito. ¿Sí o no? Sí, claro. O sea que es cierto, pero no es un tema exclusivamente del medio judaico. Es cierto que en nuestro caso se ve bien esa disparidad, ¿cierto? A pesar de todo lo que está escrito, a pesar de todas las enseñanzas éticas tan sublimes, tan elevadas, en la vida práctica nos encontramos con las debilidades humanas.
nos encontramos con las debilidades humanas, porque estamos todos en eso. Todos tenemos nuestro ego, nuestras sensibilidades, todos queremos, ¿entendés? Cabot, quien más, quien menos. Todos queremos cabot, todos queremos reconocimiento. Queremos menos dar cabot, ofrecer cabot. Estamos más preocupados en nuestro cabot. Bueno, vamos a parar aquí. Les agradezco a todos que vinieron, que están acá. Van a recibir, les voy a mandar por mail, si quieren, algunas de estas fuentes, de las que hemos discutido hoy, como para que las tengan presentes, y las citas respectivas, que no lo pude hacer ahora por la brevedad del tiempo a nuestra disposición. En pocos minutos traté de condensar un montón de cosas, y si Dios quiere nos vemos el domingo que viene, va a ser la cuarta y última de enero, así que me despido de ustedes con un gran abrazo, Shavua Tov, que tengamos una buena semana, una semana de mucha luz, de mucho cabot, de mucho cabot. Hasta luego. Gracias, Gracias. Y gracias a todos por participar. Les agradezco a todos. Chao. Chao.